Bien, les grabo el audio porque yo les había comentado que se había trabado, yo no me grabó la primera parte, así que le doy toda la explicación grabada nuevamente. Este ejercicio que estamos viendo el dibujo era un ejemplo de cómo determinar la función o cómo poder hacer para averiguar el ángulo. Entonces teníamos que un poste de 5 metros de altura producía una sombra de 10 metros y queríamos saber el ángulo que formaban los rayos del sol con el piso. El esquema es este. Entonces nosotros tenemos que averiguar el ángulo, me paro en el ángulo, lo que veo enfrente es la altura del poste, que es el opuesto, y lo otro que tengo como dato es el que forma el ángulo, que es el adyacente. Entonces la relación trigonométrica que me relacionaba opuesto y adyacente era la tangente, o sea, los datos son el opuesto y el adyacente. Entonces planteamos que la tangente de A es el opuesto sobre el adyacente, el cateto opuesto vale 5, el adyacente vale 10, hacemos la cuenta, me queda 0,5. Y yo para averiguar el ángulo, para averiguar el ángulo lo que tenemos que hacer es pasar la tangente o el seno o el coseno del otro lado como la función inversa que se llama arco. Entonces, esto nos quedaría que el ángulo A es el arco cuya tangente vale 0,5, hacemos con la calculadora, que era lo que hacíamos, apretábamos Shift, tangente 0,5 igual, nos aparece 26,56. Y si queremos saber en grados, minutos y segundos, apretamos la tecla que tiene el cerito de grados, una comillita de minutos y doble comillita de segundos. Bien, ese es un ejemplo. Después tenemos el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 lo que nos decía es que desde un barco se veía una acantilada de 200 metros de altura y bajo un ángulo de 74 grados. Y lo que queríamos averiguar era la distancia a la que se encuentra el barco del acantilado, de la base del acantilado. Entonces, la distancia es la que está sobre el agua, y tenemos el lado este del acantilado, que son 200 metros, y el ángulo de 74. Entonces, si yo me paro en el ángulo y miro, lo que voy a tener enfrente es el acantilado, cateto opuesto, y lo que forma esta parte, o sea, lo que forma el ángulo, que es la distancia, que es el cateto adyacente. Entonces, igual que el ejercicio anterior, planteamos que la tangente de 74 es cateto opuesto sobre cateto adyacente, opuesto sobre distancia. Se reemplaza, acá no lo hicimos, lo habíamos hecho verbalmente, se reemplaza lo opuesto por 200, la calculadora tangente 74 me da el valor que corresponda, que habíamos dicho que ese valor era 3,48 o 3,49. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Esta distancia que está dividiendo la teníamos que pasar multiplicando a ese resultado a 3,49 y después el 3,49 lo pasamos dividiendo al 200, que era lo opuesto. Y de ahí me daba lo siguiente, que hacíamos la cuenta, 200 dividido 3,49 me da 57,30, que es la distancia que está acá. Después de eso habíamos hecho el ejercicio número 5, y yo le comentaba que un compañero de ustedes había resuelto de forma muy original el ejercicio. Nos decía que teníamos un poste que producía una sombra igual a la mitad de su altura. Y nos pedían hallar el ángulo que forman los rayos solares con la horizontal. Es decir, la horizontal es esta de acá, ¿sí? Esta línea que yo trazaría ahí sería la horizontal, y acá tendríamos el ángulo que formaría en ese caso. ¿Qué sería este ángulo de acá? O ese mismo ángulo que está en el piso, porque son paralelas y son alternos internos. Su compañero había elegido un valor 4 para ponerle a la altura, y obviamente como es la mitad es 2. Si alguno quería elegir 10 y elegir 5, 2 y 1, 1 y 0,5, da exactamente lo mismo. Yo había elegido x y x sobre 2, pero me sigue dando lo mismo, y cuando planteamos, como que tengo que averiguar este ángulo, el de la base, el opuesto es el marrón, o sea, es el poste, y el adyacente es la sombra que produce. Entonces, opuesto sobre adyacente es 4 sobre 2, esto me da 2. El ángulo es el arco tangente de 2, 63,43 es lo que me da. Acá acuérdense que apretábamos Shift, tangente, 2, igual. Me aparecía esto y después apretaba la teclita grados, minutos y segundos. Y me queda esto y ya está resuelto. Y ahí ya teníamos la práctica toda completa.